¿Qué tal? Esta es una nueva entrega de Leyendo con el Autor. Bueno, hoy estamos con Leandro Morgenfeld, que Leandro aborda una temática muy interesante en su título Vecinos en Conflicto, donde, como él lo dice, él está tratando de analizar desde una perspectiva particular y de una perspectiva histórica algo que se sintetiza en esta pregunta, que en tu conclusión decís. Dice, ¿puede juzgarse una política confrontativa con Estados Unidos como automáticamente autonomista, latinoamericanista o incluso antiimperialista? Bueno, interrogantes que, si bien los analizás en un periodo, que es el de 1880 a 1955, está vigente. Contanos, ¿cómo nace este libro y, bueno, qué fuiste descubriendo en tu investigación? Sí, bueno, esa pregunta, digamos, o ese aspecto que planteas vos, hace alusión a tratar de ver la política exterior de la Argentina, las relaciones con las principales potencias, como una totalidad, es decir, con todas, no solo con Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ven políticas confrontativas de algunos gobiernos argentinos históricamente con Estados Unidos y uno, como tiene la idea de que Estados Unidos, no tiene la idea, Estados Unidos es efectivamente, por lo menos hasta ahora, la principal potencia y ni hablar en el continente, son políticas necesariamente autonómicas, nacionalistas o en algunos casos incluso antiimperialistas. Entonces yo empecé, digamos, a trabajar con esta investigación a partir de una preocupación muy del presente, cuando empecé hace 5 o 6 años, que era ver qué pasaba con las discusiones del ALCA, ¿no? Ese acuerdo que planteó Estados Unidos para toda la región, que después del consenso de Washington en los 90 avanzó, digamos, sin demasiadas resistencias en el continente y que recién a principios del siglo XXI empezó a encontrar distintos obstáculos, ¿no? Entonces en la Cuarta Cumbre de las Américas, famosa, la que se hizo en Mar del Plata, encontramos por primera vez que 5 países de la región, los del Mercosur y Venezuela, le están diciendo no al proyecto, al viejo en realidad proyecto de Estados Unidos de establecer una suerte de tratado de libre comercio, una unión aduanera. Entonces, a partir de ese conflicto y de ver que Argentina, Brasil, Venezuela y otros países se oponían y lograban que naufragara ese proyecto de Estados Unidos en la región, me interesaba ver históricamente cuál era el carácter, sí, de esa oposición. Es decir, todos los países que se oponían a Estados Unidos en esa conferencia tenían el mismo proyecto, era por las mismas razones. Uno observaba en las negociaciones de Argentina con Estados Unidos, pero también con Europa y con otras potencias, que el tema de un real libre comercio, es decir, que Estados Unidos terminara con la protección a los bienes primarios, ¿sí?, que tiene, o Europa lo mismo, y que dificultan las exportaciones argentinas, también estaba atrás de ese enfrentamiento, ¿no? Este es un aspecto. Entonces lo que hago en el libro es analizar históricamente una relación que fue muy conflictiva entre Argentina y Estados Unidos, que atravesó distintas etapas y que es muy interesante para ver también digamos, una historia de la política exterior de la Argentina y para ver distintas etapas y distintas orientaciones de las clases dominantes a lo largo de la historia. Claro, vos en tu libro, digamos, uno va encontrando los distintos capítulos como dato interesante y como sana investigación histórica que confrontás lo que los alemanes llaman el récord, ¿no? Es decir, lo que se dice y lo que se hace. Y lo confrontás con la información reservada, porque generalmente el común solemos juzgar a la actividad pública a partir de los dichos. Y bueno, vos de algún modo mostrás que en distintos gobiernos, distintos signos o concepciones políticas partidarias, bueno, hay una construcción en las instrucciones reservadas y un discurso que no siempre coincide, que dice otra cosa. Claro, bueno, eso es un elemento, digamos, ahí hay un trabajo de muchos años de archivo en los archivos de la Cancillería Argentina, que son un volumen muy importantes, y también tuve la oportunidad de trabajar en los archivos del Departamento de Estado, es decir, de la Cancillería de Estados Unidos, y es interesante confrontar lo que se dice públicamente con lo que se dice no públicamente, ¿no? Es un trabajo largo de archivo porque no existía Wikileaks todavía, digamos, y todos los documentos que se conocen, muchos de los que se conocen ahora por la desclasificación, por la filtración del Departamento de Estado, digamos, pero lo que uno ve ahí es, primero, cotejar los dichos públicos o los posicionamientos públicos con los posicionamientos no públicos y después cotejar ambos con otros datos de la realidad, y el libro trata de ver también cómo las relaciones exteriores, y en este caso la relación con Estados Unidos, están determinadas, no en un sentido mecánico, sino de fijarle límites y ejercer presiones por intereses económicos. O sea, también es interesante ver cómo los distintos países no tienen una única política exterior. Por ejemplo, el Departamento de Estado, se ve ahí en distintas etapas, no tiene una única política hacia la Argentina.
Hay sectores financieros o ligados con el capital industrial que quieren tener a Argentina como mercado, o las propias Fuerzas Armadas, el Pentágono que quiere venderle armamentos a la Argentina, que están interesados en tener una buena relación con Argentina. En cambio, los sectores agrícolas norteamericanos, tradicionalmente competitivos con las exportaciones argentinas de granos y de cereales, siempre pusieron frenos a los acuerdos comerciales bilaterales con países como la Argentina, ¿no? Pues están protegiendo sus intereses sectoriales. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando estuve en Washington trabajando en los archivos del Departamento de Estado es que la Secretaría de Agricultura, sería nuestro Ministerio de Agricultura, son dos tremendas manzanas con el edificio casi el tamaño de nuestro Congreso Nacional. Es decir, el poder del lobby del bloque agrícola es muy importante. Y yendo a lo que me decías de los documentos, en cada una de las conferencias que se analizan uno ve en los documentos cuestiones interesantes de este debate entre lo público y lo privado. Te doy un ejemplo que tiene bastante actualidad. En los años 30, en el año 33, se hace la 7ª Conferencia Panamericana en Montevideo. Era una conferencia muy importante porque acababa de asumir Roosevelt, ¿sí?, como presidente de Estados Unidos, se estaba planteando la política del buen vecino, la idea de que para tener mayores exportaciones hacia América Latina también había que comprarles más, o sea, lo que ellos llamaban la anticipación de la reciprocidad. Es decir, tenemos que permitir que las exportaciones de América Latina entren al mercado norteamericano porque si no, no van a tener con qué comprarnos a nosotros, ¿no? Pensemos la crisis del 30, la Gran Depresión. En esa conferencia, el canciller de México, México venía de un proceso revolucionario desde 1910 con distintas etapas, plantea para discutir con todos los países de la región el tema de la deuda externa. Países fuertemente endeudados, se estaba discutiendo si entrar en moratoria, cesación de pagos, qué hacer ante el contexto de la crisis, y el canciller mexicano va negociando con los distintos cancilleres para tratar de discutir en esa conferencia panamericana una moratoria conjunta, crear un banco interamericano, rediscutir, digamos, los plazos del pago de la deuda. Y sabía que tenía que convencer al gobierno argentino. Quien estaba muy preocupado, por supuesto, era el canciller, el secretario de Estado de Roosevelt, Cordell Hull, ¿no?, que dice: tenemos que oponernos claramente a este proyecto, es el más complicado que tenemos en la conferencia del 33, pero al mismo tiempo no aparezcamos nosotros abiertamente defendiendo a los acreedores de esas deudas, que son básicamente los bancos norteamericanos ya en los años 30. Entonces lo que hace es negocia con la Cancillería Argentina, con el gobierno conservador de Justo, negocia con Saavedra Lamas, ¿sí?, con el futuro Premio Nobel de la Paz, y dice: nosotros vamos a apoyar tu pacto antibélico, que era un pacto que estaba planteando Saavedra Lamas para solucionar la guerra del Chaco, intentar solucionarla, a cambio de que vos nos ayudes a hacer abortar esta propuesta de México. Entonces, cuando uno lee la documentación, llega después de mucho intercambio confidencial entre ambas cancillerías, llega el canciller mexicano a la conferencia y quiere poner ese tema en discusión, y quien primero levanta la mano y hace un extenso discurso de casi 2 horas para oponerse a la propuesta de México es el gobierno argentino. Y dice: de ninguna manera, dice Saavedra Lamas, podemos poner a todos los países en la misma bolsa, nosotros puntillosamente hemos pagado los intereses de nuestra deuda, eso es una cuestión soberana de cada país y no es un tema que se pueda discutir en esta conferencia panamericana. Acto seguido levanta la mano Cordell Hull y dice, como dice Saavedra Lamas, este tema no es un tema para tratar en esta conferencia, y termina fracasando esa propuesta de México, que era una idea, digamos, que en distintos momentos de la historia recorrió, que es discutir en América Latina en forma conjunta. Obviamente en los 80, ante la crisis de la deuda en México, volvió a pasar esto. Y el propio Saavedra Lamas, cuando uno lee los informes, su informe confidencial después de la conferencia, se jacta él de haber sido el que logró derrotar la propuesta del canciller mexicano en esta conferencia. Esto demuestra que a pesar de este gobierno de ser profundamente anti-norteamericano, porque después Saavedra Lamas va a tener muchísimos conflictos con Cordell Hull en los años 30, en este momento todavía tenían la expectativa de llegar a un acuerdo comercial bilateral como el Tratado de Roca-Ranciman, que se había firmado 6 meses antes, ¿sí?, pero al mismo tiempo son profundamente anti-latinoamericanos, es decir, no buscan un tipo de integración alternativa que pudiera confrontar no solo con Estados Unidos, sino con todas las potencias, ¿sí?, en forma más sólida. Bueno, un aspecto interesante, vos al decir esto provocás algunas, o disparás algunas ideas. En primer lugar, claramente el alineamiento ideológico conceptual de aquel momento con un modelo europeísta, digamos, donde Argentina se sentía Europa y México era despreciable. Y por otro lado, me viene a la memoria la suerte del pobre Bernardo Greenspun, que en una etapa posterior estaba negociando justamente el club de deudores frente a la deuda externa, en la época que había otro Alan García, ¿no?, el que después estuvo en Perú, y bueno, el Fondo Monetario termina acordando con Raúl Alfonsín el ajuste estructural del sistema previsional a poco tiempo de producirse la renuncia de Greenspun, que vuelve de Cartagena, India, sin éxito, y bueno, y así como le pasó a México, luego le pasó a la Argentina. Parece que es una constante
en la historia argentina esta cuestión de, bueno, de quizás no ver adecuadamente las prioridades, ¿no? Y es una constante. El escepticismo desde el siglo XIX de la mayor parte de las clases dirigentes argentinas para aportar, digamos, apostar una integración latinoamericana. Esto se ve ya desde el primer congreso al que convoca Bolívar en la década de 1820, ¿no? La reluctancia argentina a participar en todos esos congresos por ser mecanismos de integración antinaturales que no tenían que ver con nuestros intercambios comerciales, culturales y de capitales con Europa. Esta es una constante que se ve por un lado desde la Argentina y también desde Estados Unidos, que históricamente apuesta a lo que yo llamo la balcanización de América Latina. Es decir, tratar de negociar en forma bilateral y evitar cualquier negociación conjunta con el bloc. Y esto se ve en los intentos por parte del Mercosur, esta semana, digamos, con las novedades poco felices de la supuesta o potencial guerra con Argentina. O sea, como al mismo tiempo Uruguay, junto con otros países, estaba rechazando el ALCA, y muy poco después, cuando Estados Unidos tiene que abandonar esa estrategia y empieza a negociar tratados de libre comercio bilaterales, como el que sí estableció con Chile, o como el que estableció con otros países, aunque todavía no se ratificaron, Uruguay empieza a coquetear con establecer un tratado de libre comercio, y al mismo tiempo este conflicto por un tema ambiental, digamos, que no tenía que ver con un conflicto de los pueblos de estos países, se mete la cuña de la posibilidad de un gobierno supuestamente progresista de alinearse, ¿sí?, con la política del Departamento de Estado, supuestamente para aprovechar, ¿no? Como la idea es como necesita Estados Unidos que nosotros pongamos una cuña en el proceso del Mercosur, y esto lo negociamos para tener un tratado de libre comercio y para que algunas exportaciones de Uruguay puedan acceder al mercado norteamericano. Este es un poco el concepto. En la última gira de Obama, en marzo, que se hizo además en un momento histórico muy particular porque se cumplían 50 años de la Alianza para el Progreso, ¿sí?, de cuando Kennedy lanza en marzo del 61 la Alianza para el Progreso. Obama vino justo 50 años después, en marzo del 61, solo visitó 3 países, ¿sí?, y a cada uno de estos países le prometió distintas cosas, o negociaron distintas cosas. Acceso, por ejemplo, a exportaciones de Brasil o de Chile de determinados productos. Hizo un guiño al intento de Brasil de, en vez de impugnar el carácter antidemocrático de la ONU, tratar de ser un miembro permanente dentro de la ONU. O sea, ese elemento para poner cuñas. El Consejo de Seguridad, nada menos. El Consejo de Seguridad, que es, digamos, esta organización que tiene, digamos, una concepción antidemocrática heredada de la Segunda Guerra Mundial, donde 5 países tienen asiento permanente y derecho a veto. En vez de impugnar eso, y que en todo caso las resoluciones se tomen en la Asamblea de la ONU, ¿sí?, o que sea un Consejo de Seguridad con miembros rotativos, digamos, sin que nadie tenga derecho a veto, se alienta, aunque tampoco creo que se lo den a Brasil, pero se alienta el tema de la expectativa de Brasil de transformarse en una suerte de lo que en otra época se llamaba un subimperialismo en la región, o un país que tenga, digamos, una diferencia con el resto de los países latinoamericanos. Leandro, yo lo que veo en lo que vos decís es que, bueno, es una matriz que en realidad Estados Unidos continúa de la lógica británica, porque, bueno, Uruguay es un estado tapón inventado para la libre navegabilidad de los ríos. Uruguay, vamos a decirlo con todas las letras, Metol Ferré lo dice claramente, ¿no? Es decir, tiene una contradicción genética. Digamos, Artigas se sentía miembro de lo que era no el virreinato, sino los países que luego o los estados que van a formar, las provincias que van a formar, que venían del virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es la Argentina. Artigas se sentía realmente identificado con la patria grande. Y bueno, y acá ha habido una cuña cultural sistemática donde, bueno, así como ha pasado con Uruguay, ha pasado en toda América del Sur, y que se replica con estos convenios bilaterales. Lo apasionante de este libro, entre otras cosas, es que esta confrontación de constatar la información reservada, los dichos y lo que realmente ocurre, desmistifica, y esto le queremos llevar a nuestra comarca de San Isidro y a todos los que vean este programa, las lógicas de los dogmas que identifican a los gobiernos con tal o cual partido. Digo, es impensable un tratado de libre comercio impulsado durante el gobierno de Bachelet en Chile. Digo, a priori, pero la realidad es que ocurre. O es impensable que Tabaré Vázquez, desde un supuesto, una posición progresista, socialista, estuviera pensando en una guerra, y encima de ese delirio de delirarse en una cosa que no tiene sentido, encima con el apoyo de Estados Unidos. Pero bueno, esto pone al desnudo las limitaciones que a veces la comunicación y la deformación de la verdad histórica nos llevan a confundirnos. Pero vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir con Vecinos en Conflicto, y bueno, sigamos hablando
de si hay en realidad en el próximo bloque algo así como una soberanía nacional, pero de mercado. Hacemos una pausa. Bueno, sigamos viendo Vecinos en Conflicto y, Leandro, yo, digamos, de subrayar una cosita, pero bueno, desde ya creo que es importante que digamos que la matriz de análisis, como vos bien lo decís, parte de marcarla en una perspectiva del materialismo dialéctico e histórico, digamos, tiene un sesgo en su mirada. Pero lo que me importa es, cuando vos hablás de las distintas etapas del análisis del periodo que vos investigás, de ver el imperialismo como etapa superior del capitalismo. Cuento una anécdota para provocarte. Viajando por el sur de la Argentina, cerca de la zona de Villa Angostura, hay un paraje donde, recorriendo, veo que hay un obelisco. Me detengo y digo, ¿qué es esto? No, esto es por los 3 últimos soldados de Roca que murieron en la lucha contra los mapuches. Obviamente no había ningún monumento a los mapuches, había un monumento a los 3 soldados. Sigo un poquito más adelante, ¿y esto qué está acá? No, me dice la persona que iba con nosotros, este es el lugar donde había un criadero de mulas que fue del ejército porque Perón en la Segunda Guerra se lo expropió a los ingleses. Y avanzamos 1 kilómetro, 2 kilómetros más, y veo un lugar, una explanada muy grande. No, acá, dice, estuvimos por invadir Chile cuando se dio el conflicto del Beagle. No, pero ¿esto a qué obedece? ¿A causalidad, casualidad? Digamos, Roca expulsó, hasta acá vino corriendo a los mapuches y acá era el asentamiento y se hizo una base de aterrizaje allí. No, dice, es el punto geopolítico más bajo de vinculación entre Argentina y Chile, donde más fácil se cruza la frontera. ¿Por qué digo esto? Porque los ingleses, muchos años atrás, cuando nosotros creíamos que solamente venía el inglés de los huesos a estudiar nuestra topografía, en realidad estaba haciendo inteligencia y iba ocupando los lugares estratégicos. Bueno, esto del imperialismo como etapa superior del capitalismo, que no es nuevo, y en esta parte de América tiene mucho que ver con distintas etapas coloniales, con la colonia española, con la Revolución de Mayo, pero vinculada comercialmente en esta mirada que vos le das, con los intereses británicos y con la balcanización. Y toda esta introducción, este comentario previo, tiene que ver con lo que vos decías al final del bloque anterior. Pareciera que se habla y se declama mucho respecto a la soberanía nacional, pero pareciera que por esta cosa, visto en una dialéctica de intercambio mercantil, hay como una soberanía de mercado. Si me conviene, soy un poquito menos soberano si vendo tal o cual cosa, ¿no? Mira, te doy un ejemplo histórico de esto que estás diciendo. La primera conferencia panamericana, que es donde arranca en el libro, se hace en 1889, 1890, dura como 7 meses, ¿no? Es la primera y se hace en Washington, la capital de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos en ese momento está impulsando y antes los sectores que lo planteaban no lo logran establecer la Unión Panamericana? Porque en ese momento, en la década de 1880, había distintos proyectos de integración latinoamericana como otros que había habido de Bolívar en adelante. Es decir, Colombia y Venezuela estaban planteando volver a restablecer congresos latinoamericanos. Sí. Al mismo tiempo, España, se acercaba al 4º centenario de la llegada de Colón, planteaba la necesidad de reconstruir una Unión Iberoamericana y empieza a establecer en todas las capitales de Sudamérica, ¿sí?, oficinas de lo que ellos querían que fuera una suerte de Unión Iberoamericana, lo que después se tradujo 100 años después con las cumbres iberoamericanas, sí. Es decir, todo el continente con las ex-metrópolis sin Estados Unidos. Al mismo tiempo, Estados Unidos lanza el panamericanismo, que es todo el continente integrado, su área de influencia. Es decir, esto es una manifestación de dos cosas: la disputa, lo que se puede decir clásicamente como la disputa interimperialista, distintas potencias que buscan establecer una hegemonía, en este caso no colonial sobre la Argentina, sino una hegemonía de mercado, podríamos decir, en un momento donde había todo un proceso de recolonización de Asia y de África, de lo que se llama el reparto del mundo, que después llevó incluso a la Primera Guerra Mundial. O sea, en América Latina, que ya había tenido todo un pasado colonial, ¿sí?, la forma de disputa entre las principales potencias europeas y Estados Unidos, ¿sí?, entre otras cosas, era por qué tipo de integración o qué tipo de forma se le daba esa integración. O sea, el panamericanismo es ese proyecto.
En esa primera conferencia, ¿quiénes fueron los dos representantes argentinos? Nada menos que dos futuros presidentes, Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana. Y son los dos representantes que hicieron fracasar todos los proyectos sustanciales que Estados Unidos quería establecer en esa conferencia. Una unión aduanera a la alemana, como se estaba dando, una unión monetaria, un ferrocarril panamericano, una línea de vapores, una cantidad de proyectos que fueron fracasando todos y cada uno fundamentalmente por la oposición argentina. O sea, fueron en esa primera conferencia muy exitosos. Ahora, ¿qué es lo que decían los delegados argentinos? En las comunicaciones secretas y también muchas veces en sus discursos. Que era un congreso y un tipo de integración anti-europeo. Claro. Y que nuestros capitales, nuestra cultura, nuestra inmigración, todo lo nuestro, la civilización en términos de los términos racistas de esa época, venía de Europa. Entonces, de ninguna manera se podía establecer eso. El representante argentino en Washington en ese momento, Quesada, ¿sí?, tiene unos textos fabulosos diciendo de ninguna manera tenemos que participar, hay que boicotear esto. Toda la prensa europea lo calificaba como un proceso, digamos, un proyecto anti-europeo. La prensa norteamericana decía que los representantes argentinos eran agentes ingleses europeos para boicotear esta propuesta. ¿Y sabés vos a quién mandó el diario La Nación? Diario La Nación, diario de Mitre, ¿sí? Manda un corresponsal para que cubra la conferencia, que por supuesto en internet, ¿sí? Recién estaba empezando el telégrafo, o sea que la cubría con cartas y se publicaba varias semanas después artículos extensos. José Martí. José Martí, que después encima fue cónsul argentino en Nueva York y 5 años después va a desembarcar en Cuba para iniciar la gesta independentista de Cuba, que todavía seguía siendo colonia. José Martí escribe unas crónicas espectaculares que se publican en La Nación y que después tienen forma de libro. Dardo Cunio las prologó varias décadas después. ¿Y qué es lo que está diciendo Martín? Al mismo tiempo que está peleando contra la metrópoli de su país, que era España, ojo que el imperialismo norteamericano es el imperialismo que va a dominar, ya lo hacía económicamente en Cuba, en todo el continente. ¿Y por qué publica esto La Nación? Que uno puede decir, bueno, La Nación claramente no puede estar de acuerdo con las ideas antiimperialistas, de emancipación de Martí, porque era profundamente antiestadounidense. O sea, se utilizan esos argumentos, un gobierno que claramente uno podría decir que es un gobierno que defiende la soberanía nacional. ¿Quién gobernaba en la Argentina en 1889, 1890, cuando se hace esta primera conferencia? Juárez Celman. El símbolo, si se quiere, del gobierno, digamos, para decirlo rápidamente, más entreguista, con unos casos de corrupción, en tema de la privatización de la empresa de aguas, lo que va a terminar en la crisis de 1890 y muy pocos meses después en la famosa revolución del Parque, ¿sí?, contra este régimen fraudulento. O sea, si uno analiza toda la política de Juárez Celman, de ninguna manera Juárez Celman puede estar asimilado a políticas nacionalistas, autonomistas, mucho menos antiimperialistas. Sin embargo, era bien antiestadounidense, pero por su dependencia de Europa, ¿no? Esta es una diferencia. Y el otro ejemplo, ya para ir a la Segunda Guerra Mundial, donde uno ve también que esto no es solamente una interpretación de uno, sino que algunas cancillerías tenían esta visión de esta disputa entre las distintas potencias en torno a la Argentina, ¿sí? En el año 42-43, cuando Estados Unidos entra en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y presiona a todos los países para que salieran de la neutralidad, todos los países americanos, el único país, junto con Chile, y pocos meses después, el único país que se mantiene neutral en toda América es la Argentina. Estados Unidos establece distintas sanciones diplomáticas y económicas para presionar al gobierno argentino para que rompa la neutralidad. Una de esas sanciones es, el presidente Roosevelt negocia con Churchill que nos dejen de comprar carne. Es decir, la única forma de doblegar, más allá de distintas sanciones, no nos venden armamento, insumos, etcétera, Estados Unidos, la única forma de tratar de vencer a la posición argentina que se resistía a abandonar la neutralidad es directamente que no nos compren más carne. ¿Qué hacía Churchill? Obviamente, públicamente dependía Inglaterra de Estados Unidos, sí, en ese momento de la guerra, año 43, públicamente también retiran su embajador de la Argentina, o sea, públicamente siguen la política del Departamento de Estado. Ahora, cuando uno lee los documentos del Foreign Office, es decir, de la Cancillería británica, le dicen a los argentinos, nosotros tenemos que decir esto, pero ustedes manténganse con la neutralidad, necesitamos que nos sigan comprando carne. Lo que están haciendo, por ejemplo, dice un artículo de The Economist, vendiendo carne. Vendiendo carne, digamos, Sí. síganos vendiendo carne, que nosotros necesitamos su carne. Y lo que están haciendo los Estados Unidos es no solamente tratar de presionar a Argentina, sino que están disputándonos a nosotros la hegemonía en uno de los pocos países donde todavía la presencia británica era predominante. Todo el resto, éramos la perla del imperio. Todavía, digamos, ya obviamente un imperio en decadencia, pero en plena Segunda Guerra Mundial uno dice, todavía estábamos lejos de derrotar a la potencia del eje, y las dos cancillerías se están preocupando por qué va a pasar con el mundo de la posguerra y qué va a pasar por un país que para algunos era insignificante, pero evidentemente en esos documentos se demuestra que no. Lo que me parece que va quedando claro es que en realidad de lo que se trata es de una colonización cultural, ¿no? Es decir, porque justamente
A ver, hoy por hoy muchas veces la gente se queja, no le gusta el Parlamento argentino, ¿no? El sistema no sirve, hay que modificarlo. Todo el diseño institucional y político geográfico de la Argentina es el diseño de la generación del 80. Es el de la Argentina circular, limitada a la pampa húmeda, que ignoró el interior del país, ignoró el resto de Sudamérica y estaba aliada con Inglaterra, que valorizaba como civilización lo europeo. Por eso el inglés y el francés, digamos, era la cultura superior. Se descalificó toda la etapa colonial anterior española, porque era funcional a calificar la etapa imperial británica. Pero en definitiva se desconoció, cosa que me llama la atención, vos lo trajiste a José Martí, en una conferencia donde Cuba viene a hablar de la identidad latinoamericana, me llamó poderosamente la atención que, no recuerdo quién era el cubano que vino, arranca la historia de Cuba con una crítica desde la colonia española y se come siglos de historia de los primeros habitantes cubanos como los hemos tenido nosotros. Digo, a ver, más allá de los matices y las visiones político-ideológicas o de las distintas visiones ideológicas concretamente, cómo la culturización nos pone muros que a veces obturan tener una mirada completa, ¿no? Es decir, es muy interesante. Me parece que este tema, y como cerraba vos el bloque anterior, una rémora de esa concepción es lo que fue acá en los 90, el auge de la teoría del realismo periférico. Claro. Es decir, y que esto es lo que estamos viendo recién con el caso de Uruguay, pero claro, que se replica acá en Argentina. Cualquier gesto de autonomía, ¿sí?, en relación con cualquier potencia, en este caso tomemos Estados Unidos, es visto como una desmesura, es visto como una falta de realismo, falta de entender cuál es la posición que nos toca en el mundo, no te tenés que enfrentar con la potencia. Solo se analiza en términos de supuesto costo económicos y establecer políticas autónomas. Entonces, cualquier gesto, y esto lo vemos replicado en cualquier conflicto, en el conflicto del avión que fue detenido, claro, ¿sí?, en el conflicto de... ¿Cómo le vamos a hacer esto a Estados Unidos? Por favor. Claro, cuando fue la gira de Obama, ¿por qué no vino a la Argentina? Entonces, claro, Argentina no habría dado los gestos, no era un país serio como si era Brasil, como si era Chile o como si era El Salvador, y por eso el presidente de Estados Unidos evitó venir a la Argentina. Es más, se construyó una imagen donde Obama era recibido por miles de personas en Río de Janeiro, ¿te acordás?, en Santiago de Chile, en El Salvador. Cuando uno mira lo que pasó en esos países, además que hubo una fuertísima campaña, la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en Río de Janeiro, pegó afiches por toda la ciudad propagandizando que Obama iba a hablar en la plaza principal, que iba a ser aclamado por la multitud. Obama no terminó nunca hablando en esa plaza. Hubo un montón de movilizaciones del Movimiento Sin Tierra de Brasil, incluso de parte del partido del PT de Brasil, en contra de la presencia de Obama. Terminó hablando en un teatro cual Colón, en un teatro con invitaciones, por supuesto, muy restringidas, dio una vuelta por una Villa Miseria en un auto blindado. Toda esa imagen que se construyó desde acá, si uno lee los titulares, es: Obama fue aclamado en Brasil, ¿sí?, fue aclamado en Chile y no vino. Y en realidad, en Río, en Santiago de Chile y en El Salvador hubo muchísimas movilizaciones en contra de la presencia de Obama. No olvidemos que Obama anunció ahí la invasión a Libia, ¿no?, una tercera guerra en desarrollo desde su mandato. El Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz, que además, en cuanto a la relación con América Latina, había propuesto desde que asumió en la cumbre de Trinidad y Tobago una nueva relación con la región, y muy poco después se produce el golpe en Honduras, y esa posición, por lo menos ambigua, que tuvo el Departamento de Estado, termina en algún sentido convalidando ese golpe de Estado. Hay muchas, digo, en cada uno de los países, y tiene que ver con lo que vos decías, como rémoras de esa concepción donde no nos quedaría otra que aceptar las reglas del juego y tener una posición supuestamente realista y supuestamente periférica. Me acuerdo cuando fue la guerra del 2003, la Segunda Guerra contra Irak, que una editorial en la televisión de Grondona, que me llamó mucho la atención porque decía abiertamente: nosotros no tenemos que ver si la guerra es justa o no, si efectivamente hay armas de destrucción masiva o no, que lo que después se demostró que era falso, ¿no? Pero la guerra se hizo y sigue hace 8 años esa guerra. Sino que lo que tenemos que ver es qué nos conviene económicamente a la Argentina. Y como ahí no se discutía que Estados Unidos todavía era la potencia claramente hegemónica, nos conviene participar en esa guerra. No importa si la guerra es justa o no, nos conviene participar porque nos va a traer más rédito económico. Entonces, esa concepción ahí dicha brutalmente y sin ningún tapujo, es una concepción que todavía, digamos, hay que desmantelar en buena parte de los países del continente. Creo que las condiciones son mucho mejores que las que eran hace 15 años. Por lo menos hay una apertura mental, ¿no? Porque bueno, vos decís, bueno, vamos a seguir hablándote, si sos gustoso de venir te vamos a seguir invitando, pues es un tema muy apasionante para profundizar, no solo del libro, sino lo que es esta realidad
internacional actual. Y bueno, recuerdo, me viene a la mente aquello de que, bueno, a Brasil le va mejor porque entró en la Segunda Guerra Mundial, nosotros por la neutralidad que le achacaban al peronismo, que en realidad la neutralidad era previa, era de los gobiernos conservadores, ¿no? Pero bueno, te hago una última pregunta, cortita, contestame y la vamos a dejar para otro programa. Me llamó la atención tu calificación de lo que es una política revolucionaria o lo que es reformista. E incluso cuando mencionás de algún modo, así medio rápidamente, el tema de la postura del gobierno de Venezuela frente al ALCA respecto a los demás países de la región. En un minuto, decime un aporte a esta visión que la seguiremos profundizando en otro programa. Una visión clásica, sí, digamos, la diferencia entre un proceso revolucionario, digamos, que plantea una transformación del orden social existente y diversos procesos que no dejan de plantear transformaciones muy significativas y que tienen distinto grado. Digo, no creo que sea lo mismo, tampoco creo que lo de Venezuela sea una revolución, pero no creo que sea lo mismo el proceso de Venezuela, el proceso de Brasil, el proceso de Argentina y el proceso uruguayo. Digo que, para mencionar a 4 países que participan en ese rechazo al ALCA. Entonces, me parece que entender qué carácter tiene ese rechazo en cada uno de los casos aportaría a entender esos procesos en mayor complejidad, para decirlo así, digamos, rápidamente. Pero sí creo que la integración continental tiene que empezar, digo que estamos en una condición bastante mejor para discutir esto que hace 10 años, tiene que pensar integraciones alternativas, no desde una lógica capitalista. Creo que el proyecto del ALBA, aunque es muy incipiente, que plantean, no es de Venezuela y Cuba, sino que ahora es de muchos otros países, ¿sí?, plantean un tipo de intercambio, también con limitaciones, pero un tipo de intercambio, un tipo de integración concebida de otra manera. Entonces me parece que ver esos proyectos permitirían pensar los actuales procesos de integración regional, que son muy interesantes. Bueno, Leandro Morgenfeld, bueno, convocamos a nuestros vecinos de la comarca de San Isidro y a todos los que nos ven también hoy la televisión llega por YouTube y por muchos lugares, a que compren y lean este libro, Vecinos en Conflicto, y entre caso si nos hacen llegar inquietudes, te las vamos a hacer llegar, y bueno, con gusto, porque realmente me parece que ha sido un diálogo apasionante y queda en el tintero muchísimo para charlar, te vamos a volver a invitar y seguir hablando de esta relación, en este caso de Vecinos en Conflicto, pero bueno, de una historia que hace a la geopolítica y a la liberación cultural y real de un país. Gracias, Leandro. Muchas gracias por la invitación. El que les interese, hay un blog, vecinosenconflicto.blogspot.com, donde seguimos analizando la actualidad también de la relación bilateral. Bueno, muchas gracias, Leandro.